Wednesday el psíquico más fuerte. Delante de Luke había un gran salón completamente decorado. Allí se encontraban decenas de personas que habían sido invitadas. Al igual que la decoración, todos estaban vestidos con trajes de color oscuro. Luke se sorprendió por el tamaño del salón, que, a pesar de albergar a decenas de personas, no parecía abarrotado. ¿Había una habitación tan grande? Pensó Luke con una ligera sorpresa. Había pensado que había explorado bastante la mansión Adams, pero nunca antes se había topado con una habitación tan espaciosa. Al observar los elegantes atuendos góticos que lo rodeaban, Luke miró su propio atuendo e hizo una mueca. Llevaba una sencilla sudadera negra con capucha y pantalones normales. Se había olvidado por completo de cambiarse. Además, no esperaba llevar un atuendo tan formal para un cumpleaños. No te preocupes, los Adams no juzgan a los demás, dijo Gómez, dándole una suave palmadita en el hombro a Luke. Luego se dirigieron hacia una mesa redonda con un mantel negro, donde se encontraban Morticia y Wednesday, conversando con algunos invitados. La única que hablaba era Morticia. Wednesday permanecía en silencio con una expresión inexpresiva, sin interés en la conversación. «Primo It, ha pasado tanto tiempo», gritó Gómez con un tono profundo que hizo que todos giraran la cabeza para mirarlo. Luke observó a su primo It. Debajo de todo ese pelo, tenía que haber un cuerpo humano. A diferencia de su antepasado, It llevaba gafas redondas y oscuras y un elegante sombrero negro. It habló en un tono alegre pero incomprensible. Gómez y él se abrazaron felices, con Gómez acariciando la espalda peluda de It mientras luchaba por no estornudar debido a todo el pelo alrededor de su nariz. «Permítanme presentarles a todos a mi yerno». «Ven aquí, Luke», dijo Gómez, agarrando a Luke por la manga y tirando de él un paso hacia adelante. Luke, con una expresión un poco incómoda, saludó a todos mientras Gómez hacía las presentaciones. Ni siquiera estaba casado con Wednesday como para que lo llamaran yerno, pero en realidad no le importaba. Además de It, también estaban allí sus padres. Su padre se llamaba Tat, un nombre extraño, igual que el de su hijo. También estaba cubierto de pelo. La única diferencia era que era más bajo y más regordete que It. La madre de It, Anemia, era una mujer de mediana edad con el pelo oscuro peinado a la antigua usanza, recogido a los lados. Llevaba un traje de cuello alto que recordaba a la moda victoriana. Lo que más le llamó la atención a Luke fue el bigote que tenía en la cara. ¿Desde cuando las mujeres se dejaban crecer el bigote? Entonces recordó que era una Adams y dejó de mirar el bigote ancho. Junto con la familia de It, estaba otro primo, Octavius, con su esposa y sus hijos gemelos, Nick y Simón. Para sorpresa de Lucas, Octavio, su esposa y los gemelos lo saludaron muy cálidamente, y Lucas pudo notar que estaban siendo sinceros. «Buena pelea». «Aunque no estoy seguro de si debería llamar pelea a esa paliza», dijo Nick riendo a carcajadas, una mala idea, ya que empezó a toser por las heridas que había recibido hoy. Simón no prestó atención al sufrimiento de su hermano y miró a Luke con una gran sonrisa. «Nunca pensé que nuestros escudos dobles pudieran destruirse tan fácilmente». «Bien hecho», dijo, levantando el pulgar en señal de aprobación. «Podremos tener otro partido amistoso más tarde», dijo Nick, que ya se había recuperado. Claro», dijo Luke con una expresión extraña. No esperaba tanta buena voluntad de los dos hermanos. Además, parecían ansiosos por seguir peleando y metiéndose en situaciones peligrosas. «Mis felicitaciones, Gómez». «El miércoles eligió un gran yerno para la familia», dijo Octavio, asintiendo varias veces mientras miraba a Luke. A diferencia de Gómez y sus dos bulliciosos hijos, Octavio tenía una expresión más relajada y perezosa. Tenía ojeras y el pelo peinado hacia atrás con mucho estilo. Octavius esperaba que Luke se comportara con mucho respeto hacia su familia, pero ese no fue el caso. Lo primero que hizo Luke cuando conoció a los hijos de Octavius fue dejarlos inconscientes, dejándolos con algunas costillas rotas. Este acto le ganó el respeto de Octavius, ya que le demostró que Luke no buscaba la aceptación o la ayuda de la familia Adams en el asunto que todos conocían. «Jajaja, por supuesto». Gómez se rió de buena gana. Mientras Gómez hablaba con sus dos primos, Luke estaba al lado de Miércoles, quien llevaba el vestido que él le había regalado. Morticia, que estaba cerca, miró a Luke con una leve sonrisa. Se había quedado muy impresionada cuando vio a su hija con un vestido corto. Sabía que a Wednesday no le gustaban los vestidos que dejaban ver la piel, principalmente por razones prácticas y porque quería mantener su tez pálida. Luke asintió levemente, sin entender la media sonrisa de Morticia.
Pensó que podría estar relacionada con Puxley, pero ella no parecía mirarlo con enojo o resentimiento, lo cual era una buena señal. También notó que Puxley estaba sentado en una silla cerca de Morticia. Estaba fumando un cigarro con expresión cansada, sus manos temblaban y tenía ojeras bajo los ojos. Cuando miró a Luke, le pareció ver un demonio y rápidamente apartó la mirada. Debería hacer las paces con él, pensó Luke. Ahora comprendía lo extraña y loca que era la familia Adams. No podía enfadarse con un niño criado en ese entorno, aunque eso no cambiaba el hecho de que lo que hacía era peligroso. Además, Wednesday tenía a Puxley en alta estima y Luke no quería tener una mala relación con alguien que le importaba. ¿A dónde te llevó mi padre?, preguntó miércoles, mirando a Luke. A su estudio. Me mostró el árbol genealógico de la familia Adams, respondió Luke, tomando un vaso con un líquido rojo. Lo olió para asegurarse de que no era sangre de animal o algo similar. Una vez que estuvo seguro, tomó un sorbo. Milímetros, murmuró el miércoles. Por suerte, los Poes y los Adams nunca fueron emparejados, comentó Luke, ya que no había visto a ningún Poes en el árbol genealógico de los Adams. Los límites morales de Luke eran inusuales. Uno de ellos era que nunca buscaría una relación romántica con ningún miembro de la familia, sin importar si era un primo tercero o cuarto o pariente a través de antepasados lejanos. En Harry Potter, había algo similar. Las familias de sangre pura se casaban entre sí para mantener un linaje puro. Al practicar esto durante muchas generaciones, las familias de magos de sangre pura terminaron siendo todas emparentadas. Incluso si eran de familias diferentes, al restringir los matrimonios a sus círculos cercanos, todos los miembros eventualmente se convertían en primos, tíos lejanos o parientes de alguna manera, lo que daba lugar a la endogamia. Aunque entre los marginados no existen efectos negativos, Luke, como ser humano decente, rechaza tales prácticas. Afortunadamente, las familias psíquicas pertenecientes a los 6 grandes no se casan entre sí. Hay casos particulares como el de Morticia y Gómez, pero estos son muy raros a lo largo de la historia. ¿Romperías conmigo si fuéramos parientes?, preguntó miércoles, consciente de la aversión de Luke a la endogamia. Luke quería darse una patada en el trasero por haberse metido en esa situación, pero rápidamente cambió de tema. ¿Vendrá tu tío Fester?, preguntó Luke, escudriñando la habitación en busca de una cabeza calva y pálida. En su búsqueda, se dio cuenta de que Natasha hablaba con un grupo de mujeres mayores. Parecía respetuosa, pero parecía que quería escapar de las extrañas mujeres Adams que estaban tratando de emparejarla con sus hijos solteros de mediana edad. Debería, respondió Wednesday con un tono gélido. Aunque intentó sonar indiferente, Luke se dio cuenta por su tono que se molestaría si el hombre calvo no apareciera en su cumpleaños. Ella no es honesta con sus sentimientos, pensó Luke, sin decir nada, ya que él tampoco era el mejor expresándose. ¿Dónde están los Frums?, preguntó Luke, comenzando a buscar señales de esta importante familia psíquica en el gran salón. Mi madre, mi hermana y sus hijos no vendrán. La que contestó fue Morticia. Su tono no era de enojo ni de indignación, a pesar de la ausencia de su familia. Miércoles tampoco pareció afectado por ello. Cuanta menos gente, mejor. No tenía una relación tan estrecha con su familia materna como la que tenía con el tío fétido u otros parientes de los Adams. ¿Por qué? ¿Viven muy lejos?, preguntó Luke. Viven lejos, sí, pero esa no es la razón. Mi madre está molesta porque Wednesday eligió Nevermore en lugar de la Academia de Artes Oscuras. Luego, cuando inscribí a Puxley en Nevermore para el año siguiente, se enojó aún más. Esta es su manera de mostrar su descontento, respondió Morticia con calma. Luke se dio cuenta de que los Frums debían ser supremacistas. Probablemente despreciaban a los normies como los Spellman. Solo esperaba que no fueran satanistas. Si Morticia envía a Wednesday y Puxley a una institución de marginados que busca la paz con los normies, es probable que se enojen. A Luke le parecía normal que hubiera marginados que odiaran a los normies. Después de todo, había mucha gente como Crackstone que quería cazar a los marginados, o tal vez no llegaron tan lejos, pero aún así los condenaron al ostracismo. No tendrían mucha paciencia para construir buenas relaciones o convivir pacíficamente sin molestarse entre sí. Luke, sin duda, elegiría la segunda opción. La mejor estrategia es convivir en paz, sin intentar forjar amistades, pero tampoco odiarlas ni querer exterminarlas. Después de todo, hay muchas cosas que le gustan a Luke, y solo por eso, si hubiera una guerra, él defendería a los normies.
No dejaría que desaparecieran Internet, los videojuegos y otros entretenimientos. ¿Quién crearía los programas, películas y otras cosas que disfruta? La fiesta continuó. Gómez presentó a Luke a todos los Adams presentes. Fue una tarea tediosa, pero no tan mala. Los Adams estaban muy entusiasmados y eran diferentes entre sí. En un rincón del gran salón había una montaña de regalos que Luke miró con un poco de envidia. Sería agradable tener tantos familiares que recibieran tantos regalos. A las 3:33 de la mañana, la fiesta terminó y todos los Adams abandonaron la mansión. Gómez, Morticia, Pugsley, Lurch, Natasha y Tim se fueron a dormir. Mientras tanto, Luke y Wednesday se quedaron despiertos abriendo los regalos. Wednesday quería terminar con esto lo más rápido posible y era aún mejor con ayuda. Tu tío Fester no vino, comentó Luke mientras rasgaba un papel de regalo. Encontró una cabeza de animal preservada. Un puma. Cada regalo que abría era más inquietante que el anterior. Lo sé, dijo el miércoles en tono seco. Luke dejó de abrir los regalos y miró a miércoles, quien continuó con su tarea sin pausa. Rasgar el papel de regalo, examinar el regalo por un segundo, dejarlo a un lado y repetir el proceso. ¿Debería consolarla? Se preguntó Luke, debatiendo si debía seguir abriendo regalos como si nada pasara o hacer algo. Sabía que Wednesday tenía en alta estima a su tío Fester, pero era difícil saber si estaba afectada por su ausencia esa noche. Pasaron unos segundos mientras Luke continuaba debatiendo. Me ha consolado muchas veces. No puedo ser tan cobarde, pensó mientras caminaba lentamente hacia Wednesday. Ella no se dio cuenta, absorta en sus pensamientos mientras abría los regalos. No había forma de que pudiera perder ante Wednesday en empatía. Sin dudarlo, la abrazó por detrás. Sus brazos la envolvieron con firmeza, aunque no demasiado fuerte. ¿Qué estás haciendo? Preguntó miércoles con su voz tan monótona y fría como siempre. Solo quiero abrazarte, ¿no puedo? Preguntó Luke. Si hubiera dicho que era para consolarla, Wednesday le habría dado un codazo para apartarlo, diciendo que no necesitaba el consuelo de nadie. Así que le dijo que quería abrazarla, con la esperanza de que eso le hiciera permitirlo. Milímetros, respondió miércoles, dejando que Luke la abrazara. Los segundos transcurrieron en silencio, alargándose hasta convertirse en minutos. Ninguno de los dos movió de su posición y solo se escuchaba su respiración tranquila. Ya basta, dijo miércoles rompiendo el silencio. Sí, señora, respondió Luke, alejándose y reanudando la tarea de desenvolver los regalos. Finalmente, terminaron de abrir la montaña de regalos y comenzaron a dirigirse a sus respectivas habitaciones. Luke bostezó. Eran más de las 4 de la mañana. Llegaron a la puerta de la habitación del miércoles. Buenas noches, dijo Luke. Estaba a punto de continuar hacia su habitación cuando de repente lo empujaron hacia adentro. El miércoles cerró la puerta y lo miró con sus ojos profundos y oscuros en la tenue luz de la habitación. Con el movimiento repentino y su somnolencia, Luke no estaba completamente seguro de lo que estaba pasando hasta que Wednesday comenzó a besarlo y a guiarlo hacia atrás. Se tambaleó hacia atrás hasta caer sobre la cama, con Wednesday siguiéndolo, besándolo mientras se inclinaba sobre él. En ese momento, la somnolencia de Luke desapareció al instante. Esto solo podía significar una cosa. El momento que había estado esperando finalmente estaba sucediendo. Los ojos de Luke se abrieron lentamente. Se dio cuenta de que el techo de la cama con dosel que había encima de él no era el suyo. En un instante recordó lo que había sucedido apenas unas horas antes durante la noche. Lo logré, pensó Luke, levantando el puño en señal de triunfo. Lo había hecho con Wednesday por primera vez. Había tenido relaciones antes, aunque no muchas, pero esta era la mejor noche de su vida. No podía comparar a las chicas anteriores con la del miércoles. Fue incluso mejor que matar a Sabrina, Sebastián y Atlas. Fue más agotador y, en varios momentos, había sido dominado, a diferencia de sus batallas anteriores. Aunque era su primera vez, la propia Wednesday se lo había dicho después de que él le preguntara, la chica gótica parecía una experta. ¿Por qué es una genio en todo? Por un segundo, Luke dudó de la afirmación de Wednesday de que era su primera vez. Sin embargo, no tenía sentido que mintiera al respecto, ya que nunca miente sobre cuestiones triviales. Si muero ahora, no me arrepentiré, pensó Luke con una leve sonrisa. Giró la cabeza para mirar a Wednesday, que yacía en su lado de la cama, completamente inmóvil y durmiendo. Descansaba completamente erguida, en una posición impecable, con los brazos cruzados sobre el pecho como un cadáver.
Desafortunadamente para Luke, después de terminar con ella, Wednesday se había puesto su pijama. Un conjunto negro adornado con diminutos esqueletos en miniatura esparcidos por la tela. Mientras tanto, Luke estaba sin camisa y solo vestía calzoncillos. ¿Está viva? Se preguntó Luke mientras se acercaba lentamente al rostro de Wednesday. Estaba completamente inmóvil, no se movía ni un pelo. ¿Podría ser que tuviera algún linaje vampírico? Justo cuando estaba a punto de tocar su mejilla, los ojos de Wednesday se abrieron y ella se levantó robóticamente, como un vampiro emergiendo de su ataúd. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Miércoles, girando la cabeza lentamente hacia Luke, quien retrocedió con expresión sobresaltada. No me asustes de esa manera. Solo me estaba asegurando de que seguías con vida. Tal vez te pasó algo después de anoche, dijo Luke con una sonrisa burlancia. Ja, ja. ¿No te estás atribuyendo demasiado mérito? Yo hice más que tú, dijo Wednesday, riéndose de una manera obviamente falsa y teatral. Luke dejó de sonreír burlonamente porque, bueno, ella tenía razón, no es que hiciera más que él, pero él no asumió el trabajo solo. Ambos lo hicimos bien. Ambos merecemos el mismo crédito. Caso cerrado, dijo Luke mientras se levantaba de la cama. Caso reabierto. Considerando que ya tenías experiencia durante tu patética etapa de mujeriego, hice un mejor trabajo para ser mi primera vez, dijo Wednesday con frialdad, recordando ciertos rumores del año pasado en Nevermore que involucraban a Luke. La expresión de Luke se ensombreció al recordar aquella vez. No fue su culpa. Edgar lo había tentado y, además, muchas chicas se le habían acercado. ¿Qué hombre heterosexual no cedería en esas condiciones si estuviera soltero? Bien, esta vez ganas tú, dijo Luke mientras sus pantalones volaban hacia él. Es bueno que lo admitas, respondió Wednesday, satisfecha al observar el torso tonificado y sin camisa de Luke. Notó pequeñas heridas en el pecho, como si alguien lo hubiera perforado. Su sangre tiene buen sabor, pensó Wednesday mientras se miraba las yemas de los dedos. En algunos de ellos todavía se veían restos de sangre seca. Por cierto, y empezó Luke después de vestirse, dudando si preguntar o no. Finalmente, se armó de valor. ¿Lo pasaste bien? Se lo pasó bien y por la conversación que acaba de tener con Wednesday parece que ella también lo disfrutó, pero él quería asegurarse. Sí, respondió Wednesday de manera cortante pero sincera. Eso fue suficiente para Luke. Sabía que su novia no mentiría solo para no herir sus sentimientos. Era crítica con todo y con todos. Eso es bueno, dijo Luke, aliviado. Nos vemos en el desayuno, añadió mientras se dirigía a la puerta. Eran casi las 2 de la tarde, pero lo bueno de la familia Adams era que desayunaban mucho más tarde de lo habitual. La abuela del Miércoles siempre preparaba el desayuno alrededor de las 2:30, casi las 3 de la tarde. Ya se ha acostumbrado a la comida de la abuela, pensó Miércoles con una sonrisa apenas perceptible. Luke llegó a su habitación y estaba a punto de encender su MacBook cuando recibió un mensaje telepático. Ve al bosque, lejos de la mansión. 5 kilómetros son suficientes. Era Edgar. Luke se sorprendió por el tono serio en la voz del fantasma de su tatarabuelo. Era raro oírlo hablar tan gravemente, y había pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron. Desde que llegó a la mansión Adams, Edgar rara vez se había separado del amuleto y su comunicación con Luke había disminuido significativamente. Apenas intercambiaban algunas palabras. En un momento dado, Luke se había enojado tras enterarse de la verdad sobre sus padres, pero su enojo hacia Edgar se había disipado rápidamente. Culparlo a él habría sido inútil. Aún así, seguían sin hablarse mucho. Luke quería hablar más con su tatarabuelo, pero las respuestas que recibió fueron cortantes y parecía que Edgar estaba en una especie de hibernación o algo similar. Luke agarró el amuleto, se lo puso alrededor del cuello y salió volando por la ventana. Había quitado las tablas de madera que cubrían la ventana hacía un tiempo. A diferencia de Wednesday, no quería verse pálido como un cadáver o un vampiro. Se aventuró en el bosque y, en poco tiempo, llegó a una zona a 5 kilómetros de la mansión Adams. Aterrizó cerca de un árbol y le dijo a Edgar que podía salir. Por primera vez en mucho tiempo, la forma fantasmal de Edgar emergió del amuleto y volvió a la superficie. A Edgar no le importó pasar meses dentro, ya que había pasado 13 años atrapado, esperando a Luke. ¿Los fantasmas pueden tener ojeras? Se preguntó Luke, un poco sorprendido por el rostro de Edgar, que lucía cansado en comparación con la última vez que lo había visto. ¿Cómo has estado, muchacho? Preguntó Edgar con su sonrisa habitual. Está bien, aunque ese no parece ser tu caso. ¿Qué has estado haciendo ahí?
¿De verdad tienes tanto miedo de salir a la mansión Adams? Preguntó Luke, sin querer ofender. No podía entender por qué Edgar era tan cauteloso o si realmente había una manera de que lo detectaran. Durante cientos de años, Edgar había ayudado a los descendientes de Poe. Sería extraño que de repente pudieran detectarlo ahora. Supuestamente, solo alguien con sangre Poe podría verlo, así que ¿cómo podrían lastimarlo? Aunque Luke recordó que Natasha mencionó que era posible lastimarlo a pesar de ser un fantasma. Parece que mi cara de cansancio me delata. Hace mucho que no trabajo tan duro. En cuanto a la mansión Adams, es posible que pueda ser detectado por psíquicos clarividentes o ciertos tipos de hechicería, pero no tengo miedo de eso. Solo lo usé como excusa para que no me molestaras, respondió Edgar, acariciándose el bigote. Edgar, que había sido un fantasma durante cientos de años, había aprendido a esconderse y a evitar ser detectado, incluso por clarividentes o personas expertas en hechicería. Gracias a esto, los Speedman nunca descubrieron que Edgar había estado ayudando a los descendientes de Poe durante muchos años. Lo sabía, y viejo mentiroso, pensó Luke. Entonces, ¿qué estabas haciendo que requería permanecer encerrado dentro del amuleto? Preguntó Luke. Buscando el paradero del arma del alma de Poe, respondió Edgar, y Luke quedó atónito por la respuesta. Antes de asistir a Nevermore, no sabía que era un arma espiritual, pero ahora tenía ese conocimiento. Las 6 familias psíquicas más importantes ocuparon sus puestos gracias a su herencia y legado. El aspecto más significativo de este legado fue el arma del alma, un artefacto único y sobrenatural que se transmitió de generación en generación. Las armas del alma eran los símbolos de la autoridad de un líder de clan. El término arma del alma se originó del hecho de que el portador anterior dejaría su alma y poderes dentro del arma al morir, formando parte de la herencia de su heredero de sangre. Esto les permitió transmitir su voluntad y creencias a través de las armas. Las armas del alma se volvieron más poderosas con cada generación debido a la acumulación de nuevas almas y, en consecuencia, más poder. Además de sus auras, los psíquicos ocupaban la cima de la jerarquía por este motivo. Sin embargo, entre todas las familias psíquicas de América, solo las 6 grandes familias poseían tales armas, un porcentaje muy pequeño. ¿Puedes buscar su ubicación? Preguntó Luke, confundido. Edgar le había dicho previamente a Luke que el arma del alma de Poe se utilizó por última vez en una batalla cerca de Oyo. Esto ocurrió cuando Natasha se separó de sus padres mientras los perseguían los Spearman. Después de eso, el arma se perdió. Debido a que las armas del alma son recipientes para una gran cantidad de almas y están imbuidas del aura de los psíquicos, son seres sensibles. Esto les otorga ciertos métodos para evitar ser capturados por enemigos y destruidos, aunque tal tarea sigue siendo muy desafiante. Sí, tengo mis métodos. Aunque todavía no lo he encontrado, estoy cerca. Necesito determinar su ubicación exacta para que puedas encontrarlo y establecer un vínculo con él. Está cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, dijo Edgar. Cuando Natasha se separó de los padres de Luke, se dirigió hacia Kentucky, mientras que John y Sophie se adentraron más en Ohio. Escondieron la evidencia entre Sunnyvale y Shadyside antes de continuar su huida para engañar a los Speedman y alejarlos del escondite. Ahora, Luke comprendió, basándose en lo que Edgar acababa de decir, que sus padres debieron haberse dirigido a Pensilvania después de ocultar las pruebas. Fue allí donde libraron su última batalla antes de morir. Cuando adquieras el arma espiritual de nuestra familia, tu fuerza aumentará significativamente. Tendrás una gran ventaja sobre esos bastardos, dijo Edgar con una sonrisa. ¿Por qué? También tienen su arma del alma, comentó Luke. Sí, pero recuerda que Edward nunca murió, y muchos otros hicieron tratos con demonios, por lo que su arma no se ha vuelto más fuerte en mucho tiempo. Por otro lado, nuestra arma del alma se ha vuelto mucho más poderosa con todos los herederos que murieron en batalla y colocaron sus almas dentro de ella, explicó Edgar. Después de todo, resultó ser una ventaja que Edward y los demás fueran inmortales y no pudieran mejorar sus armas espirituales. Además, sus almas ya no podían colocarse en sus armas porque habían hecho tratos con los demonios. Milímetros, asintió Luke. Los dos hablaron un rato más. Sería mejor que Edgar pudiera encontrar la ubicación exacta antes de que comenzaran las clases el 1 de septiembre. De esa manera, Luke, Natasha y Wednesday podrían ir allí primero antes de ir a Sunnyvale y Shadyside. Sería mejor para Luke tener en sus manos el arma del alma antes de pasar una cantidad indefinida de tiempo en esos 2 pequeños pueblos, donde sus enemigos podrían aparecer en cualquier momento. Sin embargo, Edgar no se mostraba optimista al respecto.
Podrían prolongar su estancia en la mansión Adams, pero para ello tendrían que hablarlo con Gómez y Morticia. Además, no querrían que su hija faltara a la escuela. Después de esa breve conversación, Edgar volvió al collar para continuar con su tarea. Luke no tuvo tiempo de hablar sobre lo que él y Wednesday estaban planeando. Robar el libro demoníaco, revivir a Crackstone y enfrentarlo. Cuando esté libre, se lo diré, pensó Luke mientras volaba de regreso a la mansión. Las vacaciones de verano pasaron más rápido de lo que a Luke le hubiera gustado. Finalmente, llegó el 15 de agosto, el día del eclipse lunar. Luke y Wednesday estaban en una pequeña habitación con humedad y moho cubriendo las paredes. La habitación era un cuadrado de 4x4 con una única puerta vieja de madera, sin ventanas y 3 velas que iluminaban tenuemente el espacio. En el interior había estanterías de metal oxidado que contenían diversos objetos y libros polvorientos que hacía años que no se utilizaban. En un rincón, casi como olvidado en aquel lugar oscuro, se alzaba un congelador rectangular, horizontal, con la pintura desgastada y las esquinas dobladas. En los estantes, los objetos más recientes e inquietantes, libres de polvo, eran 6 frascos de vidrio cilíndricos de tamaños ligeramente diferentes. Dentro de cada frasco había un líquido viscoso y transparente que contenía fragmentos humanos. Se trataba de las partes mutiladas que habían recogido Luke y Wednesday. 2 frascos contenían brazos diferentes, no completos, solo un poco menos de la mitad del brazo junto con la mano. Otros 2 contenían piernas incompletas, mientras que otro contenía un cerebro y el último, un corazón. Miércoles, sosteniendo una maleta grande, dio un paso adelante y comenzó a colocar cuidadosamente los frascos dentro de la maleta, envolviendo cada uno con un paño para evitar que se rompieran si chocaban. Haz tu parte, dijo el miércoles. Luke, con expresión un poco feliz, se dirigió hacia el congelador que había en la esquina. Lo abrió y de él salió una brisa fría. En su interior, sobre una capa de hielo cristalino, descansaba un torso humano. Su piel, de un blanco enfermizo, era tan pálida que casi parecía translúcida. Luke, sin prisa, usó su telequinesis para sacarlo. El torso estaba envuelto en una extraña sustancia que actuaba como conservante. Obra de Wednesday. Nunca pensé que terminaría haciendo esto, pensó Luke mientras guiaba el torso con su telequinesis. Lo introdujo en un frasco grande lleno de líquido y luego colocó el frasco en una mochila grande. La cremallera de la mochila se cerró sola. Luke le entregó la mochila a Wednesday, quien se la colgó al hombro. Luego, ella le pasó la maleta a Luke, quien la tomó con su mano derecha. Después de eso, abandonaron la habitación, que estaba en los niveles subterráneos de la mansión Adams, una red de varias cámaras subterráneas. Salieron de la habitación y se dirigieron al exterior de la mansión en silencio. Luke llevaba la maleta grande y Wednesday llevaba la mochila sobre los hombros. Los dos caminaron uno al lado del otro bajo el cielo nocturno durante el eclipse. El eclipse aún no había alcanzado su fase total, momento en el que la luna adquiere su característico tono rojizo. Se encontraba todavía en fase penumbral. Eran las 21 horas. La fase total, cuando la luna se vuelve roja o parecida a la sangre, ocurriría a la 1 am. Tuvieron tiempo de llegar a Nunca Más y preparar todo. La familia Adams siempre cenaba muy tarde, alrededor de las 11 p.m. o incluso después de la medianoche, por lo que Luke y Wednesday tuvieron que inventar una excusa para su ausencia en la cena de esa noche. La excusa que dieron fue que iban a tener una cita esa noche. La propia miércoles se inventó esa excusa, ya que era la única manera de evitar el interrogatorio de su familia y evitar que pensaran demasiado en su ausencia. Wednesday se subió a la espalda de Luke y este comenzó a despegar del suelo. Fue ganando cada vez más altura en dirección norte. Su velocidad también fue aumentando cada vez más, alcanzando los 120 km por hora. Wednesday no estaba allí solo para disfrutar del paseo y del paisaje. Una corriente de energía oscura comenzó a envolver su cuerpo, extendiéndose lentamente hacia Luke. Wednesday conjuró la oscuridad, lo que hizo que la luz que la rodeaba a ella y a Luke desapareciera. Era como si se hubieran apagado sus alrededores, dejándolos en un vacío sombrío que los hacía casi invisibles para cualquier observador. Mientras volaban hacia Nevermore, se mezclaron perfectamente con el cielo nocturno, sin dejar rastro alguno. Este método de viaje era muy seguro, por lo que era casi imposible que los Speedman y el clan Kairia los detectaran. Habían salido de la mansión Adams en modo de invisibilidad, volando muy por encima de cualquier mirada indiscreta.
Esta técnica de viaje había sido desarrollada durante sus vacaciones para permitirles moverse de incógnito, lo que sería especialmente útil para llegar a Odio sin ser detectada. En cuanto a Natasha, ella podría llegar al destino por sí sola usando sus poderes de cambio de fiel. Una vez allí, utilizarían sus identidades falsas y otras medidas para operar durante el mayor tiempo posible. El trayecto en la limusina de los Adams había sido de aproximadamente 500 kilómetros, pero como volaban en línea recta, era más corto. Además, la velocidad de Luke era constante, a diferencia de un coche que tenía que reducir la velocidad para las curvas, los semáforos y otros obstáculos. Alrededor de las 12:30 am, llegaron a Nevermore. Rodearon la Academia Gótica en dirección a Raven Island, donde se encontraba la cripta de Crackstone. Luke y Wednesday fueron muy cautelosos al entrar en Raven Island. Primero, Luke escaneó el área con su dominio, asegurándose de que no hubiera nada inusual. Las autoridades, ya sea del consejo o de la escuela, podrían haber colocado algún tipo de protección o alerta debido al ataque de Spellman. Los marginados no son muy cuidadosos, comentó Luke cuando llegaron a la isla Raven. No había nada fuera de lo normal, ni protecciones ni nada por el estilo. La cripta de Crackstone ha estado allí durante cientos de años y nunca ha sucedido nada. Solo creen que se utilizó para intentar matarte, así que no desperdiciarán recursos, respondió Wednesday a través de su enlace telepático. Además, la cripta de Crackstone estaba sellada. Incluso si alguien quisiera destruir la puerta, no podría entrar a menos que usara sangre de los Adams. E incluso entonces, los Adams deben estar vivos y presentes en la cripta. Tiene que ser sangre fresca. Finalmente, aterrizaron frente a la cripta de Crackstone. La última vez que Luke la había visto fue durante la Copa Poe hacía 2 años, donde Sabrina y sus seguidores lo habían atacado. La cripta tenía un aspecto antiguo, cubierta por la vegetación de la isla. A ambos lados se alzaban 2 estatuas humanoides de más de 3 metros de altura, con alas que se extendían desde sus espaldas. Wednesday se bajó de la espalda de Luke y caminó hacia la entrada de la cripta, que tenía una cerradura sin cerradura. Sin dudarlo, se llevó el pulgar a la boca y lo mordió, provocando una pequeña herida que comenzó a sangrar. Extendió su pulgar ensangrentado hacia la cerradura, dejando caer gotas de sangre sobre ella. Segundos después, sonó un clic y la cerradura se abrió como por arte de magia. Primera cerradura hecha, pensó Luke. Ahora solo quedaba la cerradura de la cripta. Se preguntó si su tajo telequinético, capaz de atravesar el bronce mítico, podría romper la cerradura. Por un momento, pensó que sí. ¿Qué tipo de cerradura podría soportar tanta fuerza? Pero esta cripta había estado sellada durante cientos de años. Muchos debieron haber intentado abrirla, ya sea por curiosidad, por visitar al archienemigo de los marginados, por intentar robar su tumba, por escupir en ella o por otros motivos. Sin embargo, nadie había logrado romper la cerradura. Wednesday entró, seguido de Luke. Eran los primeros visitantes de la cripta desde que Goody Adams había atrapado a Crackstone en el sarcófago. De repente, como si se hubiera activado un hechizo invisible, decenas de velas alrededor de la cripta comenzaron a encenderse. Se colocaron candelabros independientes por todo el espacio, algunos con 3 velas y otros con más. En el centro de la cripta, sobre un pedestal circular, descansaba el sarcófago de Crackstone, rodeado de símbolos paganos profundamente grabados en la piedra que lo sostenía. Sobre el sarcófago, en el techo de la cripta, había un panel de vidrio que permitía que la luz de la luna se filtrara en la habitación, bañando el sarcófago con un brillo plateado que pronto se volvería carmesí. Luke dejó escapar un silbido bajo mientras observaba la cripta. La profecía se cumplió de una forma u otra y Rowan tenía razón, dijo Luke con una expresión extraña. El chico al que todos habían tachado de loco corrompido por sus propios poderes, en cierto modo, tenía razón. Te dije que no tomaras las profecías a la ligera, respondió Miércoles, aunque no esperaba que ella misma terminara reviviendo deliberadamente a Crackstone. Luke colocó la gran maleta en el suelo y la abrió. Todos los frascos que contenían las partes mutiladas estaban en perfecto estado. No habían sufrido daños durante el viaje, gracias a su cuidadosa manipulación. Nunca había visto una maleta tan grande, pensó Luke mientras comenzaba a sacar los frascos uno por uno y se los entregaba a Wednesday. Ella los colocó en un círculo alrededor de la cripta, posicionando cada uno en un punto cardinal sobre los símbolos antiguos. En total, había 7 puntos cardinales a utilizar en este ritual y 7 piezas mutiladas. Norte, sur, este, oeste, noreste, suroeste y el centro, el punto más sagrado donde el alma se conecta con el reino material, según Goody Adams.
No es necesario dibujar el pentagrama. Tu antepasado nos ahorró algo de trabajo, comentó Luke, notando que el pedestal circular ya tenía un pentagrama con los símbolos arcanos correspondientes grabados en la piedra. Sí. Tal vez esperaba que después de cientos de años, un Adams finalmente lograra matar a Crackstone de forma permanente, dijo Wednesday, aunque no estaba completamente segura de por qué el pentagrama estaba tallado en el pedestal en primer lugar. Es mejor para nosotros, respondió Luke, mientras comenzaba a estirarse. Wednesday lo miró de forma extraña. ¿Qué? Estamos a punto de enfrentarnos a un demonio normal. Necesito estar listo, dijo Luke, preparándose para la batalla. Tenía la intención de tomárselo muy en serio. Cuanto antes terminaran, antes podrían escapar. Nuestros cuerpos marginados no necesitan estiramientos. Siempre estamos listos para el combate, dijo el miércoles. En 10 minutos, la luna se pondrá roja. Tenemos que matar a Crackstone lo más rápido posible. Sigue el plan, dijo Wednesday, mirando un pequeño reloj que llevaba en la muñeca. Luke asintió. ¿Recuerdas el hechizo para revivirlo? Preguntó Luke. Wednesday asintió en respuesta. Tuvo que recitar un hechizo en latín después de desbloquear el sello de sangre que mantenía sellado el sarcófago. Los dos esperaron en silencio hasta que, en un momento, la luz que se filtraba a través del panel de cristal pasó de plateada a carmesí, bañando el sarcófago de rojo. Ya es hora, pensó Luke. El sarcófago de Crackstone estaba iluminado por la luz rojiza que entraba por el panel de vidrio del techo de la cripta. Wednesday contempló la cara vertical del sarcófago. Allí, un círculo de tamaño mediano representaba un barco antiguo y, debajo de él, el nombre. Joseph Crackstone. Con un pequeño cuchillo, se hizo un corte superficial en la palma de la mano. Su expresión permaneció impasible a pesar de la herida. Sin dudarlo, colocó su palma ensangrentada sobre el círculo. El círculo se iluminó con un resplandor rojo sangre, que pareció absorber la sangre de la mano de Wednesday. Por primera vez, su rostro se contrajo de dolor y apretó los dientes. Era una sensación nueva y profundamente desagradable. Después de unos segundos, no pudo soportarlo más y apartó su mano del círculo brillante, no queriendo dejar que drenara toda su sangre. Luke se sorprendió al ver que Wednesday mostraba tantas expresiones en cuestión de segundos, especialmente de dolor. Su tolerancia al dolor era notablemente alta. Un sonido de clic resonó en la cripta. La enorme cerradura que sellaba el sarcófago liberó su primera capa de seguridad. El segundo paso era abrirlo por completo. El miércoles, sin una mueca de dolor, se incorporó de nuevo y fijó la mirada en el sarcófago. Comenzó a recitar el hechizo de resurrección escrito en latín. Su voz monótona y sin emociones, combinada con la atmósfera sombría de la cripta y la luz rojiza que se filtraba a través del panel de vidrio, creaban una escena escalofriante, como sacada de una película de terror. Luke no estaba inactivo. Su palma derecha ya estaba levantada, concentrando una tremenda cantidad de ondas telequinéticas que causaban distorsiones en el aire a su alrededor. Cuando el hechizo terminó, el silencio invadió el lugar. El único sonido era el zumbido del aire vibrante cerca de la palma de Luke. De repente, los símbolos arcanos ocultos bajo los frascos que contenían partes de cuerpos mutilados comenzaron a iluminarse uno por uno. Cuando se iluminó el último símbolo, un ruido atronador rompió el silencio y los relámpagos iluminaron momentáneamente la cámara. El círculo manchado de sangre de la mano del miércoles comenzó a generar electricidad, que se dirigió hacia uno de los frascos. Los frascos no tenían tapas comunes. Cada tapa estaba formada por una serie de discos apilados que iban aumentando de tamaño gradualmente, formando una espiral escalonada hacia arriba y terminando en una pequeña esfera en la parte superior. La electricidad fluyó hacia el primer frasco, subió por la tapa y hizo que los discos metálicos brillaran uno por uno antes de saltar al siguiente frasco, como una secuencia de pulsos cargados de energía. En menos de 5 segundos, todos los frascos formaron una especie de círculo eléctrico con el sarcófago en el centro. Después, una densa nube de humo negro empezó a filtrarse por las pequeñas grietas del sarcófago. La niebla oscura se enroscó alrededor del ataúd. De repente, la cerradura del sarcófago se rompió con un crujido ensordecedor y un rayo atravesó la tapa, arrancándola con una fuerza violenta y estrellándose contra el suelo con un ruido sordo. La energía liberada hizo temblar el aire y el humo negro se disipó lentamente, revelando una figura en el interior. Entre las chispas y los destellos de los relámpagos, la persona dentro del sarcófago abrió los ojos y se sentó erguida. Su mirada era de confusión inicial, pero rápidamente sus ojos se adaptaron a lo que los rodeaba.
Se levantó del sarcófago, sintiendo un gran escalofrío recorrer su cuerpo. Por fin había resucitado. Por fin había sido liberado de aquel tormento infernal. El bueno de Adams, recordó Crackstone con los ojos llenos de odio. Ese paria había sido la causa de su tormento, la razón por la que su alma se había retorcido en agonía durante cientos de años. Gracias a los poderes demoníacos del libro y a su odio abrumador, no había perdido la cabeza. En cambio, su deseo de venganza contra God y Adams y los marginados en general solo había crecido, alimentando las llamas de su odio. Luke y Wednesday observaron cómo Crackstone emergía del sarcófago, con movimientos rígidos y tensos por el largo sueño. Ninguno de los dos se detuvo a estudiar la apariencia del Normie y intentó entablar una conversación con él. Sabían que no había nada que negociar. Durante el ritual, mientras Miércoles recitaba el hechizo de resurrección, Luke había estado acumulando energía en silencio, preparando un poderoso corte telequinético en su palma. Con su mano abierta y extendida, concentró una enorme cantidad de ondas telequinéticas, manteniendo la energía bajo control absoluto durante más de un minuto, listo para liberarla en el momento preciso. Aprovechando la distracción de Crackstone, Luke desató su ataque. Una explosión de energía telequinética surgió de su mano en un tajo agudo, viajando como una onda visible hacia su enemigo. La explosión vibrante reverberó por la cripta mientras avanzaba con una fuerza imparable hacia Crackstone. Wednesday también atacó. Condensó una lanza de oscuridad y la arrojó con todas sus fuerzas a Crackstone, apuntando a su corazón, aunque quién sabía dónde podría estar. Ya no era un humano común y corriente. Para su sorpresa, Crackstone logró reaccionar al inminente ataque letal. Con un rugido gutural, el demonio Normie levantó las manos y una oleada de llamas brotó de sus palmas, conjurando un círculo cegador de fuego que lo protegió de ambos ataques. La lanza de oscuridad del Miércoles no logró atravesar el círculo de fuego de Crackstone. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del corte telequinético de Luke. Sus ondas telequinéticas condensadas eran capaces de atravesar el bronce mítico, y esta vez, las había concentrado durante más de un minuto. El escudo de fuego no fue suficiente para detener su corte, que atravesó las llamas con una fuerza implacable, tomando a Crackstone por sorpresa. El corte telequinético lo golpeó, cortando limpiamente parte de su torso y dejando una herida abierta que emitía humo oscuro. Crackstone se tambaleó e hizo una mueca de dolor. Su expresión rápidamente se transformó en furia. Luke también hizo una mueca, frustrado porque su ataque no había partido en dos a Crackstone. Notó cómo el maldito Normie se había movido unos centímetros hacia la derecha, lo que provocó que el golpe solo le cortara una parte del torso. La carne de Crackstone comenzó a sanar a una velocidad antinatural, la herida se cerró y se regeneró en cuestión de segundos. Sus ojos se clavaron en los dos atacantes. Inmediatamente los reconoció como esos parias paganos. Al levantar la mano, un bastón se materializó de la nada. Sin perder tiempo, Crackstone blandió su bastón, desatando una explosión de fuego que llenó la cripta, consumiéndose incluso a él mismo. Las llamas se expandieron en todas direcciones, transformando el aire en un infierno abrasador. El suelo empezó a temblar y las paredes de piedra crujieron bajo la presión del intenso calor. Luke y Wednesday lograron reaccionar justo a tiempo para evitar ser consumidos por las llamas. Cada uno activó sus habilidades de teletransportación y desaparecieron de la cripta justo cuando el fuego alcanzó su punto máximo. Ambos reaparecieron en el exterior, a unos metros de la cripta, que explotó desde dentro, lanzando una columna de fuego y humo hacia el cielo nocturno. Lo que una vez había sido una estructura sólida ahora era un montón de ruinas humeantes. Crackstone emergió de la cripta, caminando lentamente, abriéndose paso entre el fuego y los escombros. En su mano derecha sostenía un bastón y en la izquierda un libro que parecía estar hecho de piel. Los ojos de Luke y Wednesday se fijaron en el libro. Ese era su objetivo y, para conseguirlo, tendrían que acabar con ese ser normal para siempre. Mientras tanto, la mirada de Crackstone se fijó en Wednesday. God y Adams, no, tú debes ser su descendiente, dijo, su voz sonaba como si viniera de las profundidades del infierno. Sus ojos ardían con un odio aún mayor mientras miraba al descendiente de la persona que lo había encerrado en ese sarcófago durante siglos. Wednesday no dijo nada. Su expresión era más fría de lo habitual. En esta noche de luna de sangre, resolvería el rencor de su familia y acabaría con la existencia de Crackstone de una vez por todas. Conjuró su guadaña oscura en su mano y las sombras debajo de ella crecieron, listas para actuar. Me pregunto dónde está tu corazón negro, reflexionó Luke.
A su alrededor flotaban más de una docena de pequeños cuchillos tan duros como el acero, un regalo de cumpleaños de Natasha. Los cuchillos estaban en la mochila donde llevaban el torso humano. Antes de que Crackstone hiciera implosionar la cripta, Luke había logrado recuperar la bolsa con su habilidad Shambles. Crackstone miró a Luke por primera vez. No lo reconoció, a diferencia de Wednesday. Sin embargo, sabía mucho sobre los marginados, especialmente sobre los parias y sus auras. Después de todo, había sido un cazador de marginados. Conocer a tu presa era crucial. Telequinesis, y quizás algo más, pensó Crackstone, recordando cómo había desaparecido Luke. En cuanto a la niña, notó cómo las sombras la habían envuelto, marcando su aura como una de oscuridad. En circunstancias normales, Crackstone habría dado prioridad a Luke, ya que su ataque telequinético había demostrado ser peligrosamente letal, solo un paso lateral lo había salvado de ser cortado por la mitad. Pero esta no era una situación normal. Ante él se encontraba el descendiente de Goody Adams, su archienemigo. Su odio abrumador lo impulsó a concentrarse en matar a Wednesday de la forma más atroz posible, relegando a Luke a un segundo plano. Sin decir otra palabra, Crackstone atacó a Wednesday. La batalla había comenzado. Crackstone se impulsó hacia adelante con una ráfaga de fuego detrás de él, lo que hizo que su velocidad fuera mucho más rápida. ¿Va a entrar en combate cuerpo a cuerpo?, pensó Luke, sorprendido de ver que Crackstone tenía la intención de entablar un combate cuerpo a cuerpo con Wednesday. Había asumido que, dado que el Normie sostenía un bastón mágico en una mano y un libro demoníaco en la otra, atacaría desde la distancia. Luke no se quedó de brazos cruzados mientras el Normie, con un cohete en llamas detrás de él, se acercaba a su novia. Inmediatamente utilizó toda su fuerza telequinética de 6 toneladas para inmovilizar a Crackstone. Su velocidad solo disminuyó ligeramente bajo las 6 toneladas que intentaban aplastarlo. Esto sorprendió a Luke, ya que significaba que Crackstone debía poseer una fuerza superior a las 6 toneladas. Sin embargo, Luke también envió una orden mental a Crackstone, ordenándole que se detuviera. Crackstone se detuvo solo por un segundo antes de continuar su ataque. Aunque el tiempo que Luke le había ganado a Wednesday fue breve, fue suficiente para ella. Saltó hacia arriba con todas sus fuerzas, alcanzando casi 10 metros y evadiendo con éxito la embestida de Crackstone. En el aire, conjuró más de 5 lanzas de oscuridad, que inmediatamente se lanzaron hacia Crackstone. Este se detuvo en seco y levantó la cabeza, mirando fijamente a Wednesday. Con reflejos sobrehumanos, Crackstone movió rápidamente la cabeza para esquivar las lanzas, que rozaron sus mejillas, dejando rastros de sangre negra que sanaron instantáneamente. Una lanza logró atravesarle el hombro, pero su regeneración fue tan rápida que apenas mostró una leve mueca de dolor. «Ahora no tienes escapatoria», exclamó Crackstone con una sonrisa maniática, apuntando con su bastón a Wednesday. Wednesday estaba en el aire, cayendo lentamente hacia el suelo como una pluma. No podía esquivarla en esa posición ya que no tenía sombras que usar para viajar por las sombras ni capacidad de vuelo. Una ráfaga de fuego salió disparada del bastón de Crackstone a gran velocidad y tamaño, dirigiéndose directamente hacia Wednesday. Si la alcanzaba, la reduciría a cenizas. La sonrisa maníaca desapareció del rostro de Crackstone cuando vio a Wednesday desaparecer del lugar. Su ataque terminó convirtiendo en cenizas una roca de tamaño mediano. Debe haber sido obra del otro psíquico, pensó Crackstone, frunciendo ligeramente el ceño. Wednesday ya se había comunicado telepáticamente con Luke y le había ordenado que usara Shambles contra ella después de que saltara y atacara a Crackstone. De lo contrario, nunca se habría arriesgado a una posición tan precaria. Luke ya había lanzado una docena de pequeños cuchillos a Crackstone a máxima velocidad, superando la de una bala promedio. Sin embargo, para sorpresa de Luke, Crackstone, con una agilidad sobrehumana, esquivó los primeros cuchillos que se dirigían hacia él. Se movió con velocidad y precisión, como si pudiera predecir su trayectoria. Usar su bastón para conjurar fuego le habría llevado demasiado tiempo. Cuando el último cuchillo se acercó a su rostro, Luke sonrió levemente y activó Shambles, intercambiando lugares con el cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se teletransportó en un instante, dejando atrás el veloz cuchillo y apareciendo instantáneamente justo frente a Crackstone. En un movimiento fluido, Luke asestó un rodillazo directo a la cabeza del enemigo con una fuerza devastadora. El único inconveniente fue que no pudo concentrar grandes cantidades de ondas telequinéticas en su rodilla, pero aún así fue un golpe más fuerte de lo habitual.
Debido a la velocidad del ataque, Crackstone se vio obligado a recibir el golpe. La rodilla de Luke se estrelló contra su rostro y le rompió la nariz, pero su resistencia demoníaca se mantuvo firme. En lugar de caer, la cabeza de Crackstone permaneció firme como una roca. Plantó los pies en el suelo con tanta fuerza que la tierra debajo de él se agrietó y se hundió. Su resistencia y regeneración acelerada le permitieron soportar el golpe y sonrió amenazadoramente. Esto no es bueno, pensó Luke. Antes de que pudiera retirarse, Crackstone extendió su mano a la velocidad del rayo y agarró a Luke por la camisa. Llamas infernales brotaron de la mano de Crackstone, envolviendo a Luke en un calor abrasador, quemando su carne y carbonizando su cuerpo en segundos. El olor a carne quemada llenó el aire mientras Crackstone sonreía, revelando sus dientes verdes y podridos. Pero justo cuando la figura carbonizada de Luke se desplomó, algo extraño sucedió. El cadáver comenzó a desintegrarse, transformándose en miles de cuervos negros que volaron en masa hacia Crackstone, oscureciendo su visión. «Salí de mi vista, viles criaturas», gritó Crackstone, golpeando su bastón contra el suelo y conjurando llamas que incineraron a todos los cuervos, haciéndolos desaparecer. Cuando su visión se aclaró, vio a Luke y Wednesday parados a poca distancia, atacando desde ambos flancos. Luke, concentrando su energía telequinética, canalizó ondas hacia su puño derecho, haciendo que el aire a su alrededor vibrara. Lanzó su puño hacia el costado derecho de Crackstone. Al mismo tiempo, el miércoles invocó un enorme martillo de oscuridad, su superficie retorcida y pulsante con energía siniestra, que golpeó desde el flanco opuesto. Justo antes del impacto, Luke envió una orden mental directa a Crackstone, ordenándole que se quedara quieto. Duró solo un breve segundo, pero fue suficiente para que su ataque combinado tuviera éxito. El puñetazo telequinético de Luke golpeó con precisión quirúrgica el lado derecho de Crackstone, mientras que el martillo de sombra de Wednesday se estrelló desde la izquierda. La energía concentrada de ambos ataques se fusionó en el centro de su abdomen, generando una onda de choque que hizo temblar el suelo bajo ellos. Incapaz de soportar la fuerza de los golpes simultáneos, Crackstone salió volando como un muñeco de trapo, con su cuerpo girando en el aire mientras era arrojado hacia atrás a una velocidad brutal. A lo largo del camino, se estrelló contra varios árboles, cada uno de los cuales explotó en nubes de astillas y hojas cuando su cuerpo chocó contra ellos. Los troncos se rompieron y cayeron a su paso, dejando un rastro de destrucción mientras Crackstone seguía siendo lanzado por los aires. Finalmente, su vida forzada terminó al estrellarse contra un enorme tronco, que apenas logró frenar su impulso, desplomándose en un montón de escombros y polvo. Luke y Wednesday se quedaron mirando el lugar desde donde habían lanzado a Crackstone. Sus rostros no mostraban ningún atisbo de triunfo por haberlo atacado y enviado a volar. Un oponente normal habría quedado medio muerto en el mejor de los casos, o incluso habría sido asesinado por completo, pero Crackstone estaba lejos de ser normal. Su regeneración demoníaca era demasiado rápida, incluso más rápida que la del hombre lobo del clan Caería al que Luke se había enfrentado anteriormente. Además, sus reflejos y velocidad eran increíbles, superando a los suyos. Solo habían logrado asestar un golpe porque atacaron 2 contra 1, usando la teletransportación y las ilusiones a su favor. ¡Maldita sea! Sentía como si su cara estuviera hirviendo, se quejó Luke, mirando la rodilla que había usado para golpear la cara de Crackstone. Ahora tenía un agujero en los pantalones justo encima de la rodilla, que dejaba al descubierto piel quemada debajo. No era demasiado grave, pero dolía. Detrás de ellos, el fuego que Crackstone había desatado desde su resurrección ardía ferozmente y se extendía sin parar por la vegetación de la isla. Las llamas eran inmensamente poderosas, mucho más fuertes que las que habían conjurado Sabrina o Sebastián. El daño normal no será suficiente. Es más fuerte de lo que esperábamos, dijo Wednesday con expresión seria. Como se enfrentaban a un normie que había hecho un pacto con un demonio mayor, habían realizado una investigación exhaustiva para al menos medir algo de su fuerza. Pero no habían previsto que su regeneración fuera tan sobrehumana, incluso superior a la de los hombres lobo. Además, sus reflejos y velocidad eran superiores a los de ellos. Afortunadamente, ser un equipo de 2 les permitió apoyarse mutuamente. A través de su vínculo telepático y un entendimiento tácito, pudieron luchar en igualdad de condiciones e incluso obtener una ventaja. Aún así, el daño que le infligieron fue mínimo. Observaron cómo Crackstone se levantaba de nuevo y avanzaba hacia ellos sin una sola herida visible, a pesar de recibir un golpe directo y estrellarse contra varios árboles en el camino. ¿Nos quedamos con el plan o pasamos al plan B?
Preguntó Luke a través de su vínculo telepático. Hablar de esa manera era más rápido y ahorraba energía. Encontrar su corazón negro llevará demasiado tiempo. ¿Quién sabe dónde lo esconde, y puede que incluso sea diminuto? Plan B, respondió Wednesday. Luke asintió con la cabeza. Esta vez, Crackstone no se acercó a pelear a corta distancia. Comprendió que con sus molestas técnicas de teletransportación y el hecho de que se enfrentaba a dos oponentes, no podría infligir mucho daño. Levantó su bastón y comenzó a conjurar una enorme cantidad de fuego, y en tan solo unas cuantas respiraciones, había creado una gran bola de fuego que irradiaba un calor intenso. La temperatura en la zona aumentó varios grados. Sin perder tiempo, hizo un movimiento hacia adelante, enviando la bola de fuego hacia Luke y Wednesday, quemando toda la vegetación a su paso.